Bueno, bienvenidos a una edición especial de No Necesita Presentación, especial porque tenemos un invitado que no es de la provincia, que está de visita por la ciudad y bueno, le solicitamos un espacio dentro de su nutrida agenda y cordialmente nos lo cedió. Y además es un tipo que sabe mucho, muchísimo, que sabe mucho de política y con quien quiero conversar. Quizás un poco de coyuntura, además de conocerlo, pero también entender cómo y por qué a días nada más primero del debate y luego del balotaje, estamos en la situación que estamos. Bienvenido, Pablo Touzón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Gracias por invitarme. Un placer. ¿Vos sos porteño? Yo soy porteño, pura cepa. Pura cepa. Sí, Y bueno, Pablo es fundador de la revista Panamá, director de la revista Panamá. sí, soy fundador y editor, las dos cosas. Y editor. Junto con Martín Rodríguez, las dos cosas. Bien, Sí. con Martín Rodríguez. Tengo muchas ganas de conocerlo, a Martín Rodríguez como a Fede Zapata. Sí, También, sí, que ellos deberían venir acá. Sí, acá lo esperamos. Sí, En sí, casa sí. lo recibimos, no hay ningún tipo de drama. Y además, Pablo, de ser politólogo, que quiero conversar un poco también sobre esa faceta, es autor de algunas obras muy importantes. Me debo todavía ¿Qué hacemos con Menem? Pero La grieta desnuda es uno de los 3, 4, 5 libros de política que leí que más me gustaron. También felicitaciones por eso, puedo decírtelo hoy de frente. Gran libro, que lo que hace un poquito es desmitificar la idea de que la grieta empezó en 2008. El concepto como tal puede ser adquirido en ese momento, pero que en realidad la historia argentina estuvo atravesada por ese fenómeno. ¿Por qué ciencia política? Soy muy chico, me interesa la política. Okay. En ese sentido, ¿Venís de familia política? Mi elección es casi aburrida. Mis viejos son... A ver, los dos se conocieron en la JP, en los 70. Orígenes sociales y geográficos distintos. La familia de mi mamá es más del interior, la familia de mi papá es más porteña. Sí. Y bueno, Entre Ríos y San Luis y Córdoba de parte de mi mamá y de parte de mis viejos, los Tuzón, digamos, todo más porteño. Bien. Hay alguna cosa patagónica ahí. Antiperonistas, los Tuzón, digamos, originariamente los Anchart, por lo menos mi abuelo, peronista. Una cosa típica de historia de la mixtura social de los 70, ¿no? Claro, que tener la militancia. En ese sentido sí es política, pero no es política en el sentido de representación, qué sé yo, no eran diputados ni concejales ni nada, era como la movilización militante de los jóvenes de los 70, en los 80 votaron a Alfonsín, en 83, y bueno, digamos, y siguieron vinculados. Mi mamá es periodista, política, y en ese sentido sí, bastante vinculación con la política, pero no de familia política en el sentido entendido como hijo de diputado, hijo de senador y cosas así. Ahora, a mí me interesó mucho eso siempre, y es verdad que mi casa estaba muy politizada, sobre todo la casa de me crié más, donde vivía, que era la casa de mi mamá. Mi vieja laburó en Página 2, en El Porteño, en esa especie de primavera de medios que era a fines de los 80, principios de los 90 en Buenos Aires. Entonces sí, yo estaba muy estimulado en ese sentido, y después mi vieja fue en los 90 corresponsal de Radio América en la Casa de Gobierno. O sea, viste que toda la casa de gobierno tiene una sala de periodistas. Sí, bueno, donde envían los medios. Yo iba mucho y vi mucho, hablando de Menem, vi mucho de eso por estar ahí, ¿no? Claro. Pero yo de chico empecé a militar en el 94, a los 14 años, en una organización que se llama Patria Libre, cuya juventud se llamaba Venceremos, que era, yo decía que es como una especie de precuela del kirchnerismo, porque tenía... o sea, de línea corte peronista, lógicamente. Continuación de los 70, no, era Eva Perón y el Che Guevara. Bien. Era Izquierda Nacional. Sí. Perfecto. De hecho, después nuestro líder era Humberto Tumini, que después fue Libre del Sur y demás. Sí. Así que ahí empecé a militar en el 94, que era como una gente, no solo por mi edad, sino porque, imaginé, era el apogeo del menemismo, ¿no? Sí, reforma constitucional ahí. Fuimos con un frente llamado Frente para la Resistencia, que era de Humberto Tumini y Jorge Reina. Jorge Reina, que había sido montonero y había sido director técnico de la selección de Mozambique. Así que era como una especie de nave de los locos, y ahí estaba. Entonces, cuando siempre fui muy politizado, yo tenía la opción. A mí me gustaba mucho la historia también. Y de chico más me gustaba el cine. O sea, en un momento dudé entre esas, y bueno, la literatura también. Pero la realidad es que ciencia política, digamos, los que me conocían más o menos adolescentes me decían, y sí, podía ser. Y sí, una obvio. opción bastante cantada. Obvio. ¿Cómo se movían tus viejos? Vos hablaste de los 70 y por lo que calculé ahí naciste en el 80. En el 80. En el 80. Agosto del 80. Naciste en dictadura, con lo que eso sí. conlleva. ¿Cómo se movían ahí a clandestinidad en casa? O... No, lo que hicieron fue, que es algo que hicieron muchas familias, sobre todo cuando tenían la posibilidad de, yo le llamo como un repliegue sobre la clase de mi papá. ¿En qué sentido? Que es, mi papá
es hijo de empresario. Él era el vicepresidente de la empresa de perfumes que se llama Lancaster, que tenía mi abuelo. Y un poco cuando vino en los 70, cuando vino la mala, Sí. vos ves fotos, por ejemplo, de mis viejos en el 74, casi hippie, con el pelo por acá, y vos ves fotos en el 78 y parece que han pasado 25 años, ¿no? Bien, bien. Traje, Sí. como hacer un poco replegar sobre una vida privada, romper los lazos con la militancia. Ellos se habían un poco roto, se habían ido, dejado de militar activamente en el 75, ya antes, por cuestiones más ligadas a lo que fue la militarización del proceso. Entonces ya se habían un poco abierto. Y básicamente se replegaron a una vida más privada. O sea, digo, Bien. no es que se fueron a ningún lado, sino que simplemente abandonaron la militancia política. Bien. Che, arrancaste a militar en el 94 y te agarra la crisis de 2001 en plena militancia. Me agarro, yo ya ahí me había ido. Ajá. Yo en el 2001 me pasó una cosa, yo estuve en la plaza en el 2001. Fuiste a la plaza. Yo fui a la plaza. 19, 20 de diciembre. Exactamente, sí. Sobre el 20, que fue el día más. Sí, sí, sí. Yo trabajaba Y al helicóptero. de cadete, tenía 20 años, trabajaba de cadete en la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Ibarra. Acaba de ganar en ese momento Aníbal Ibarra. Sí. Y entonces yo ya no, la militancia ya no estaba más, ponele que estaba más cercano en esa época al Frente Grande. Yo cuando renuncia Chacho Álvarez voy al balcón de la casa a avivarlo, digamos, que era como ese, mi ídolo era Chacho, ya Sí. en aquel año. Y ese día me levanto y como en la oficina me quedaba a 2 cuadras de la plaza. Entonces voy. Sí. Y después Ibarra cerró las puertas. No sé si Ibarra o qué, pero Sí, cuando quise volver ya estaba cerrada la puerta. Entonces llego a la mañana, estoy en la catedral, veo la primera represión como a las madres, que se produce un poco a la mañana. Y después, como todos los que teníamos algún ejercicio político de la adolescencia en los 90, Sí, era un imán, te iba... sabías que te reprimían, pero hasta ahí. Sí. Que lo era como una especie de coreografía, ¿no? Uh-huh. O sea, inclusive Patria Libre, que supo ser medio tipo quebracho, o sea, la pudrían bastante, pero terminaba siendo algo un poco no grave. Sí. Entonces, muchos oficinistas, mucha gente de civil, yo lo que vi el 20 de diciembre era lejos de ser un complot. O sea, quiero decir, yo vi gente que no tenía ninguna vinculación con la política. Sí. Que uno puede, la política revolucionaria, ni por cerca. Pero bueno, se sienta la gente en la valla, al principio, hay una valla y se van a hacer como una sentada. Y en un momento se empieza a llegar gente, se cae la valla y empiezan a reprimir como si yo nunca no viví ni volví a vivir algo así. Entran los caballos sobre la gente sentada en un momento. De hecho, me acuerdo que lo vi, yo salgo corriendo y empiezan los gases lacrimógenos y yo me caigo al piso al lado de Tonietti, que estaba vestido de CQC todavía. Era traje como... y corbata negra. Exactamente. Entonces yo salgo corriendo por Avenida de Mayo, me meto por Rivadavia, me meto a una galería. Me acuerdo que viene un caballo, se para frente a la galería, mira así y sigue. Si entraba, no, claro. Y bueno, después me fui corriendo y me fui yendo, ¿no? Pero ese día fue efectivamente un parteaguas para todos nosotros. Y fíjate que mucho de la militancia que después va a ser el kirchnerismo, tiene algún recuerdo, participó o se movilizó por ese proceso del 2001. Sí. Y comienza un nuevo ciclo en Argentina, hay una reconfiguración de los partidos políticos, el mensaje en ese momento era que se vayan todos. ¿Qué similitudes hay con la realidad de hoy? Hay similitudes, yo creo que, digamos, uno podría decir varias cosas. Una es que la crisis del 2001 no terminó nunca de suturarse del todo, ¿no? Como que si fuese algo que si uno le corre la campana sanguchera vuelve a salir, ¿no? Sí. Porque el 2001 fue la ruptura del sistema político del 83, el 2001, ¿no? Uh-huh. Pero sobre esa clase política, que de hecho algo de eso pongo en el libro, hago una especie de, no reivindicación, pero que tiene logros que uno puede destacar. Está bueno, 83-2001. 83-2001 vos tenés la ruptura del partido militar, sí, la reforma de la Constitución. Que más que la reforma es un gran acuerdo. Exactamente, claro. La derrota de la inflación, por lo menos parcialmente. Sí. O sea, esa gente se podía anotar en el checklist. Podía decir, bueno, al menos esto pasó. Sí. En general, en una clase política que justamente había vivido la dictadura. Digamos, si uno ve, por ejemplo, en el 87 la movilización de lo que fue Semana Santa, o sea, la política contra, uno ve el Día de la Casa está pegado Cafiero o Grosso con Leopoldo Moró y Storani, porque un poco eran una especie de enemigo común, ¿no? Sí. Eso se rompe en 2001, y lo que viene ahora, se habla de otro sistema político más basado, ponerle primero con el kirchnerismo como epicentro y después en
la grieta contemporánea que sería Macri, el macrismo y el kirchnerismo, y yo creo que eso sí está entrando en un colapso. Fíjate que es un poco distinto porque, digamos, creo que había, en el 2002 inclusive, había como si fuese un conato de organización, ejemplificado en Duhalde de Alfonsín, que incluso en la mayor crisis había como un principio de gobernabilidad que yo hoy no veo, digamos. Yo hoy no lo veo de esa manera. O sea, ahí ya estamos hablando del concepto que ayudó a superar 2001, que fue la transversalidad. Que hoy no, no se o está. incluso antes, yo te digo, cuando explota, y que finalmente, ¿qué se produce? Que yo creo que está en crisis ahora. El partido bonaerense toma el poder. Cuando sacan a Rodríguez que ahí sí es un complot, si querés. Esa parte sí es como es el último gobernador del interior. Después viene Néstor Kirchner, pero es distinto después lo que sucede con Kirchner, que no podemos hablar, pero viene Duhalde y Alfonsín, hacen sobre eso un acuerdo basado en la provincia de Buenos Aires y en los votos que ellos tenían y en el poder territorial de la provincia, y construyen la transición y la devaluación. Y después sobre eso, cuando viene la disputa dentro del peronismo, fíjate que en el 2003 vos tenés, es un poco lo contrario de hoy, vos tenías un panperonismo que juntaba 60 puntos de votos por la crisis de los otros. Tenías Rodríguez, Menem y Kirchner, más o menos 60 puntos. Sí. López Murphy, Carrió, más o menos 30. Sí. Que es lo que hoy sumaría el peronismo coso. Y por otro lado, bueno, y el radicalismo oficial desplomado con 2 puntos. Sí. Es más o menos esa secuencia. Ahora bien, ahí triunfa Duhalde vía Kirchner, y después Kirchner le gana a Duhalde y coopta el partido bonaerense. Sí. Pero el principio de gobernabilidad no se modificó mucho, y yo creo que hoy lo que estamos viendo también es una crisis del AMBA en ese sentido. Bien. De ese principio de gobernabilidad que duró del 2002-2003 fuertemente hasta acá, que empieza a entrar en crisis con la cuarentena, para mí. Fíjate que el único que sobrevivió de eso hasta ahora fue Kicillof, pero de los que están, de los 3 de la cuarentena... Sí. Además, los otros ni siquiera es que dieron batalla, uno ni se presentó, el otro no pasó las pasos. Sí, exactamente. A ese nivel. Sí. Entonces creo que ahí hay un tema, creo que hay un tema sobre el liderazgo de Cristina y por venir del peronismo, ¿no? Como que si uno define qué pasó estos 20 años, bueno, un centralidad del kirchnerismo y de Cristina en el liderazgo del sistema político. Sí. Para estar en contra o a favor, sí. Era el sol en el... Juntos los ordenó Cristina. Sí. Fíjate, cuando Cristina se corre, uno podría decir, Cristina los unió y Massa los parte. Siempre pasó eso con Massa en relación a Juntos, ¿no? Desde Gualeguaychú en adelante, cuando Gerardo Morales... Gualeguaychú cuando definen ir a Cambiemos, y claro, Morales quería ir con Massa. Exacto. Siempre pasó eso y ahora pasó más radicalmente eso. Entonces toda la estructura se empieza a correr, no solo por Cristina, sino que lo que eso provoca en Juntos y la caída de Juntos. Entonces uno ve que el sistema político que se había ordenado después del 2008 sobre todo, sí, en macrismo, antimacrismo, ya hoy no existe más, independientemente de quién gane, diría. Ahora, me gustó que trajiste un tema recontra importante para mí, que es algo que está obviado en muchos análisis, que es la cuarentena. Sí. Da la sensación... y te pido que me digas si compartís o no la idea y profundices, da la sensación que estamos refiriéndonos mucho a este gobierno para responder en gran parte al fenómeno Milei, pero probablemente ese mensaje a la casta política no tenga que ver únicamente con un recorte o ajuste económico, sino también con, che, estos tipos nos encerraron, che, estos tipos dijeron qué vacuna sí, qué vacuna no, che, estos tipos nos obligaron a vacunarnos, no nos dejaban mudarnos a otro país, o sea, etcétera. Hay un fenómeno muy importante que tuvo que ver con esa cuarentena seguramente. Yo creo que sí. Yo creo que reflexionamos poco porque todo el mundo acá, no solamente en Argentina, en todos lados, tenemos como un poco de fobia a esa época. Okay. Entonces, fíjate que no hay ni series sobre eso. Sí, es verdad, todavía no hay nada. No hay nada, es como que... The Last of Us, que no habla de eso. Hacer un barbijo y retrocedemos 3 pasos porque es un crucifijo a un vampiro, sí, ¿no? Porque, o sea, vos decís que por ahí no hay series porque ni lo miraríamos, no consumiríamos. Porque es traumático. Porque no lo miraríamos, probablemente. Okay. Entonces, ¿qué pasó en Argentina con eso? Yo creo que Argentina entra en la cuarentena como quien entra a jugar un mundial, el Estado me refiero, y su estado fiscal, sobre todo su estado fiscal, como quien entra a jugar un mundial con los meniscos rotos. O sea, ya venía de la crisis de Macri. Sí. Nico González antes de Qatar. Y expande se expande el Estado, no solamente en términos económicos, sino en funciones. ¿Sí? Eso justo cuando estaba en crisis total, ¿no? Entonces, ¿qué hace esos meses que dura la cuarentena? Por un lado, lo que vemos es que si los libertarios después dijeron, bueno, el Estado es omnipresente, el Estado te reprime, el Estado es totalitario, esos meses fue así. O sea, quiero decir, es como si yo te... Sí, tenés razón, amigo. Acá, te vengo diciendo una fan, vos decís, che, qué fantasía esto, pero esos meses fue así. Sí, Buenos Aires se salía con DNI. Sí. O sea, con el final del DNI. Y por día, claro. Entonces, si vos sos
sobre todo la gente que es más chica, que le tronchó mucho más un proceso vital de la adolescencia y demás, que lo encerraron, que además después terminó siendo, como dice Pablo Semán, un leviatán fallido, porque al Por final, la fiesta en Olivos, claro, por las al final, vacunas claro, de Ginés. le sumás a eso la embrionaria idea de casta que para mí nace en el vacunatorio VIP. Bien. Porque el vacunatorio VIP no era por plata, no es que se descubrió que se vendía la vacuna. Que en última instancia está mal, pero sería más como de libre mercado. Sí, sí, Como sí, si no, es lo que si- pregonan si ellos. tengo la guita por izquierda me la dan, sino Claro. que directamente era por una cuestión de afinidad. pertenencia a una especie de elite. Sí. Como dijo Berbisky mismo, dijo, no, bueno, como yo soy un tipo como relevante para la nación, me la tienen que dar y qué sé yo. Entonces, un montón de los principios que después los libertarios sostuvieron, un poco en la cuarentena, no solo fueron realidad, sino que yo creo que tienen nacimiento ahí, ¿no? Se cocina, me acuerdo que Malamud decía en esa época, que se está cocinando política y sociológicamente en estos departamentos cerrados, ¿no? Sí. O sea, bueno, en parte es el fenómeno libertario. Yo creo. Sí. Fíjate que explota después de ahí. Y yo creo que eso tiene mucha relevancia en lo que fue pasando y como vos decís, la crisis del sistema político empieza un poco ahí también. O sea, ya estaba, pero en esa especie de... Yo creo que Alberto en eso se plantea, no solo él, pero como una especie de padre que te prometió todo y después se fue a comprar pucho y no volvió más, ¿no? Sí, entonces el papá de Nelson. Papá, Sí, sí, viste sí. que en ese momento era muy paternal Alberto. Sí. Sí, sí. Y si uno- La imagen en post que Taurá en consultoría explotaba. O sea, No era- zarpándome en una metáfora psicoanalítica, uno diría, se proponía como un padre, como el estado padre, paternal, y al final no te salvó, sino que se salvaron ellos, uno diría. Sí. Entonces, en ese clivaje, en ese abandono, en esa especie de abandono de persona que hace el Estado argentino con parte de la sociedad, me parece que sale lo del mundo libertario. Y si vos te fijás, enseguida después el Ministerio de la Sociología, cosa era los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasó con los jóvenes en la cuarentena? Fíjate cuando están la mayor parte de los votos de Milei. Sí. O sea, hay una relación ahí que sí me parece explorar mucho más que lo que se está explorando ahora. Hay una idea al respecto también del fracaso de Alberto Fernández en su gestión que tiene que ver un poco con la no construcción. Pagni menciona en un par de entrevistas muy interesantes, habla un poco de la teoría de la administración, donde dice que Alberto Fernández llegó a un nivel de incompetencia donde, bueno, lo subieron de nivel, dejó de ser un operador y llegó a un lugar donde ya finalmente era incompetente. Y también están quienes dicen, y Pagni también lo menciona, esta idea de que, che, te llevaste o dijiste 10 años del kirchnerismo, ¿por qué cuando Cristina te convocó viraste y no seguiste haciendo lo que querías? Como que hasta la misma Cristina querías que vos sigas jugando en esa línea. Parece ser que Massa finalmente sí es un poco eso, o un poco una versión mejorada, por lo menos a priori, y yo no quiero irme tan lejos, y Alberto también era esto antes de ser electo, pero porque esa respuesta a la continuidad del kirchnerismo parece que siempre es un no kirchnerista, o alguien que se enfrentó a ella en su momento. Porque hay un clivaje acá interesante que es, hablamos un montón de cuarentena, pero hoy Milei y Bullrich hablan de eliminar el kirchnerismo. Sí. Massa no es esa versión. Mira, es muy interesante lo que preguntás, porque, a ver, pensás una respuesta. Para mí hay como una pulsión en el kirchnerismo que es, no sabe cómo terminar la película. Es como si fuese, ¿cómo se termina la película? Scioli era una versión, ¿verdad? Sí. Siempre es por ahí. Siempre es una versión, nunca termina por izquierda. Nunca termina con Guado. Nunca termina ni con Guado, nunca termina con Grabois. Siempre están buscando la forma de que el peronismo reconstituya un nuevo ismo que transicione eventualmente en el interior del kirchnerismo, es que no le reviente la cabeza, o sea, que siga existiendo, pero como ya no como la conducción central de ese proceso. Bueno, pero la diferencia por ahí puede ser un poco, a Scioli le enchufaron un Zanini. No, a Scioli le enchufaron Zanini y le hicieron una campaña imposible. Claro. En este momento que estamos ahora, Sí. en este momento que estamos ahora, que hay que ver qué pasa con el Jimmy Massa, Sí. es cuando ya habían elegido. Claro, ya estaba. Dijeron vía y estaba solo el tipo. Sí. ¿No? Sí. Con la idea tal vez que puede reproducir el kirchnerismo, y yo no sé, creo que no, porque ya sucedió y las consecuencias están en la vista para ellos sobre todo, que es que gane Macri y que de última la oposición más nítida al macrismo podía ser el kirchnerismo, y en este caso lo mismo podía suceder con Milei, ¿no? Claro. Diciendo, bueno, si te fijas, tal como siempre, hace 10 años, esa es la parte más de quietud, no de quietud, de parálisis que está. Estático. Es que es un poco el mismo dilema, que siempre vuelve, se reactualiza y se reactualiza. Con Alberto vuelve eso, y yo creo que de la historia del kirchnerismo dice que se llevan mejor con los que lo torean que con los que lo son sometidos.
que finalmente necesitaba un grado de conflicto. Sí. Incluso para que el kirchnerismo funcione, para que funcione mejor el gobierno. Sí. Obviamente es raro lo que te iba a decir porque Alberto te diría, pero si me hicieron la vida imposible, si me hicieron 50 vetos, si no sé qué. Es verdad, pero también es verdad que del dicho me consta que el día 1 la idea era no armar el albertismo. Okay. La idea era que no de existe, Alberto. La idea de Alberto. Porque él se suponía que era un manager de fuerzas ajenas. Como que yo te digo que soy técnico de la selección, pero que no soy ningún equipo mío. Sí. Entonces digo, bueno, a mí... Pero ni siquiera técnico, sos el Menotti, el encargado de selecciones. O sea, exactamente. Muy poca injerencia. Entonces, ese para mí nace mal parido por eso también. Porque no existe en Argentina que el presidente decida no tener poder. Eso te iba a decir, es contraproducente a la esencia argentina. Esa parte lo decidió él. Okay. Uno podría decir, bueno, pero Cristina lo puso porque sabía que él no lo iba a construir. Puede ser, pero en todo caso, yo lo que sí sé es que la decisión política de que no establecer un poder propio, de no existir, es a priori de Alberto. Una idea de Cristina, si es así, aventurarnos a decir, bueno, evidentemente es muy pragmática las lecturas políticas, porque si hay un tipo... Massa no es una persona que va a construir, Massa es una persona que ya construyó. Sí. Y ahora lo seleccionó. Claro, y ya ganó. Y ahora le ganó a ella. Claro, y le ganó a ella en 2013. En 2013. Nace así, nace con una rebelión contra ella, algo así. Y ahora la diferencia por ahí es no solamente no te meto un Chino Zanini, sino que además va Agustín Rossi, que parecería ser una especie de premio a aquel presidente que estuvo 4 años, que no choreó, que no construyó, pero que bueno, sí, poneme un vice porque... Sí, además que tiene una relación rara con Cristina Rossi. Por eso parece más logro de Alberto que de Cristina el armado de esa fórmula. Exactamente, sí. Y ahora decir, a costa de Scioli probablemente. Y a costa de Scioli, claro, que está en Brasil ahora con los barra de Boca. Ahora, yo no... Ese es el punto donde digo, bueno, evidentemente Cristina es pragmática a la hora de leer ciertas jugadas, sigue siendo la mayor accionaria dentro de Unión por la Patria. Técnicamente hablando, sí. Políticamente hablando no lo sé. Técnicamente hablando... Massa podría llegar a romper eso. Podría llegar a romper eso. A ver, la secuencia hoy corta es... Massa, el kirchnerismo está contra Alberto, sin embargo no tiene un sistema, es como un sistema de veto del kirchnerismo. Sí. Sabe qué no quiere, pero no qué quiere. Sí. Yo siempre digo, no quería a Guzmán, pero no sabíamos qué quería. Cuando echan a Guzmán, ¿por qué no fue Augusto Costa de ministro? ¿Por qué no fue, no sé, Zayat? ¿Por qué no fue alguien del kirchnerismo auténtico de Ministerio de Economía? Como diciendo, che, estos son mis 10 planes, aunque sea bolivariano o lo que sea. Bueno, no hay. Queda Bataki, que es como una especie de planta permanente del peronismo económico, o sea, como no pone a nadie un rato, y después en ese vacío de poder entra Massa, que primero, en un movimiento muy similar, toma la economía primero y la política ese día la candidatura después, que es casi un putsch, ¿no? Que es... aprovechando vacío. Aprovechando los vacíos de poder del kirchnerismo. La falta de propuesta en kirchnerismo, porque cuando ponen a Guado, que Guado obviamente no se autopuso solo. Cuando ponen a Guado para de candidato. ¿Decís? Claro, esas 24 horas, obviamente tenía la venia de Cristina. Sí, lo que sucede después es que Massa, lo que tengo entendido, y además es como obvio, amenaza con decir, bueno, tiro del mantel, me voy, listo. Claro, y explota todo el lunes. Pero esta es la relación que vos decías hoy. El problema que tiene el kirchnerismo es este Guado diciendo sí no sé, Cristina le decía, andate, tirate del puente, el famoso, y se lo iba a hacer. Sí. El punto de cómo no termina ganando aquel que le dijo que sí a todo. Y termina ganando el que se le que amenazó con, ¿sí? Claro. Bueno, eso es una especie de elección general para el peronismo, ¿no? Con relación al kirchnerismo. O sea, como que a quién le fue mejor al final. Sí. O sea, inclusive si pierde más ahora, vas a poder argumentar que agarró, que es lo que argumenta, esto se iba por la canaleta, el gobierno se estaba yendo por la alcantarilla, llegó yo, lo estabilizo, lo cauterizo, lo llevo hasta el final y lo dejo en un balotaje con Milei, rompiendo juntos en el medio, perdiendo por un par de puntitos. Sí. Digo, ¿ustedes qué iban a hacer? Esa es lo que podría argumentar Massa en función de eso. Y vos me decís, ¿qué va a hacer? ¿Qué podría hacer Massa con el kirchnerismo? Hoy la provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof, con una interna fuerte con Máximo Kirchner, ¿no? O sea, tampoco dentro del kirchnerismo hay procesos distintos de transición también, sobre todo en relación a la cámpora. O sea, hará un gobierno distinto Axel que el que hizo hasta acá, que hará con la gente que le puso, que en su momento le enchufaron a Cristina y Máximo, se verá. Bueno, le vino muy bien lo de Insaurralde. Le vino muy bien lo de Insaurralde. Ahora, yo si soy Massa, llego y tengo en el Congreso, tengo muchas de las listas me la armaron. O sea, mucha lista camporista. Y después tengo la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más grande de la Argentina, con Axel. Sí. Entonces, o sea, una unidad que dentro suyo... él va a tener que encontrar afuera de la coalición su esquema de gobierno en el caso de Canemas. Bien. No, afuera, ¿qué significa? Los que no están hoy en el frente de todo. Sí. O
O sea, no le alcanza con eso, porque además en las provincias perdió mucho el peronismo. Te van a tener que encontrar federalmente y te diría políticamente, por eso el interés de los radicales también. Por eso esta discusión, una especie de nueva transversalidad, llamémosla así, aunque sea, ni siquiera digo para romper con el kirchnerismo, sino para equilibrar eso. Sí. Bueno, Massa en campaña constantemente está hablando de esto de no va a llamar al mismo color político, va a llamar a los mejores. Da la sensación que él ve este gran acuerdo político, pero a diferencia del 94, él lo ve desde la gestión y convocando a que se pongan su camiseta en un eventual gabinete. Más necesita que le crean. El problema con Massa es difícil que Massa es verosimilitud. Claro. Supongamos que Massa te dice, bueno, Miguel Ángel Pichetto, bueno, doctor Manes, bueno, yo los quiero en mi gabinete de Unidad Nacional. Y vos decís, está bien, pero ¿qué me garantiza que al lado no lo tengo máximo? Claro. O sea, como diciendo, primero resolve eso vos, y después vamos a ver si vamos a la Unidad Nacional, porque yo si no me escracho para toda la suaré. Digamos, si yo vine haciendo una política más o menos contra el kirchnerismo, digamos, entonces él tiene esa especie de manta corta, sobre todo de acá a las PASO, sobre todo acá a la elección, para ver qué puede o no incluir. Me parece que su apuesta al gobierno de Unidad Nacional es la más sensata. Es como diciendo, esto no es una reelección del Frente de Todos. Esto es un nuevo gobierno encabezado por mí en una situación de crisis nacional en la cual yo llego un poco, digámosle, de pedo, en el sentido que no estaba destinado al ministro de Economía de esta economía a elegir. Bueno, entonces, más que un poco se vio eso, con más sobriedad. No están para tirar papel picado porque efectivamente y necesita contener, cauterizar la crisis política que hay, que va a seguir habiendo ciudadana. Que la foto es, ni hablar, que la foto para mí espectacular es porque grafica, resume un montón, es no tirar papel picado en el escenario de la victoria del 22 de octubre y con el ala conservador de la familia detrás. O sea, y estar solo. Y solo. Y también el mensaje, es un poco lo que dice Cobos. Es un poco lo que dice Cobos, es bastante loco también. ¿Considerás que ya ganó Massa entonces? En el sentido de que decíamos hoy, no de que ganó la elección, sino de incluso perdiendo puede decir, mirá, eso sí, yo creo que la de Stolbizer, yo ya gané. Él puede decir que es un objetivo cumplido, sí. Okay. En función de todo lo que, digamos, sobre todo lo que fue la gestión de la economía, la sequía, digamos, el milagro Massa es todavía que estemos hablando de que sea realmente que tenga chances. Sí, de ganar, ¿no? Y de que haya ganado la general. En ese sentido, de caso se ha derrotado, pensá esto, si Scioli, después de un periodo de impasse, siguió estando con otra personalidad y cosas, es obvio que Massa va a reclamar parte de eso de un peronismo derrotado, inclusive derrotado. Obviamente que va a ser distinto, yo creo que si es derrotado el peronismo y si gana Milei, vamos a tener Massa haciendo ese claim, pero bueno, pero sin territorio. Y sin diputado y vamos a tener como dos papados en el peronismo. Y el momento de Axel el de Axel y el de Sarllora en Córdoba. Porque vos, ¿qué pasó con el peronismo cordobés? Como demostró finalmente el único gobernador que estaba parado ese día en el debate, era el de Córdoba. El peronismo cordobés le gana 2 veces a Juntos, en su terruño, en su lugar donde nació. O sea, le gana primero Sarllora a Juez, y después Pacerina de Loredo, 2 estrellas de Juntos. Y si vos te fijas, el resultado de Pacerina de Loredo, la crisis de Juntos. Porque que Juntos siempre compensaba la sociología que perdía en la provincia de Buenos Aires con el peronismo, la compensaba porque tenía muchos votos en Córdoba. Cuando sale tercero en Córdoba, ahora atrás de Schiaretti, un poco el enterrador de Juntos es un poco al principio el peronismo cordobés también. Entonces, todos tienen algo que reclamar en el sobre eso. Duplica el resultado de las PASO, Schiaretti, en un escenario de polarización raro. Y todavía tiene algo para decir después de 20 años de haber gobernado esa provincia y con las críticas a la crisis del AMBA que hay hoy. Ahora, si querés, me refiero a eso un ratito. Pero entonces, el peronismo cordobés también va a decir algo, seguro. Además, ya tiene una personalidad que va a buscar protagonismo nacional. Y por otro lado, tenés a Axel. Tenés a Axel que eligió, que salió, que fue ganador, pero que tiene que un poco resolver no solamente la relación interna con la Cámpora y con los intendentes que entraron en esta última elección. Con Cristina y finalmente el legado de tanto sea el peronismo, sino también la relación con Milei. Porque convengamos que también Axel pudo zafar mucho de la gestión porque tenía mucha contribución del Estado Nacional. Entonces, imagínense Milei, la relación Milei-Kicillof. Entonces, ahí va a haber una circunstancia que va a ser distinta para el peronismo. Probablemente el peronismo cordobés tratando de proyectar una especie de nuevo peronismo y la incógnita sobre qué va a hacer Axel con eso. Si va a ser la nueva canción que dice o si va a mantenerse como una canción nueva más de reemplazo. Una especie de nuevo kirchnerismo
o si queda así, o qué va a pasar con Cristina y demás. ¿Cuál es esa crisis del AMBA a la que te referís? Yo digo esto, vos, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Parte de la crisis de Juntos empieza con la interna sobre la ciudad. Sí. Fratricida sobre la interna sobre el terruño. Sí. Una interna sobre el terruño, digamos, más de Macri. claro, de Macri, que además es una especie de adelantamiento de la idea de que por ahí perdían, porque si no, porque uno se preocupa tanto ¿Por qué tanto desgaste? ¿Por qué tanto desgaste para preservar eso? Sí. Por otro lado, para el resto del país que lo mira por TV, lo que ves que la coalición opositora principal es como decirle todo el tiempo que es de Cava, solo de Cava, porque si uno, lo único que ves que están disputándose sobre el tema Cava es esa especie de ambacentrismo que queda muy... Lo mismo pasa con el peronismo en la provincia. Sí. Lo mismo. Que es, vos ves el escenario del Frente de Todos y no hay ni uno que tenga un acento ahí. Sí. O sea, es como 100% AMBA. Los protagonistas de la clase política de estos últimos 10, 15 años son también del AMBA. O sea, no, en ese sentido, hasta te diría hasta el punto de vista ministerial. Si vos ves los gabinetes de Macri, de Cristina y no sé qué, es arrollador, ¿no? Un poco menos en el peronismo, pero de cualquier manera. Ahora, bueno, y yendo a lo más macro, parecía que nada podía superar el referente del partido que nació vecinalmente en Recoleta y vino un tipo de café Callao, o sea, como era Alberto Fernández. Sí. Bueno, sumale eso, sumale lo que es Alberto Fernández. Ahora, el fenómeno de Milei que indica es como finalmente galvanizó muchísimo el voto del interior. Se decía, no, si vos no tenés nada en el conurbano, si perdés en el conurbano, no puedes tener, no me vengas a hablar de un planteo nacional distinto. Y mirá lo de Milei. O sea, por ahí ganan la elección nacional perdiendo el conurbano. Sí. O sea, te quiero decir, entonces sí existe la posibilidad de galvanizar un gran voto del interior. Sí. Extrañamente y paradojalmente lo hace un porteño con más porteño que Milei, no hay. Sí. Pero te quiero decir, pero de cualquier manera existe la posibilidad de que eso sea derrotado. ¿No? Sí. Vos ves con lo de los cordobeses, vos ves incipientemente una especie de voz del interior que dice, che, a mí no me gobiernes más así. Aunque se encuentra una manera, digo, paradojal de pegarle por afuera. Y después que están los candidatos, hoy Axel o Jorge Macri, digamos, no sé si se proyectan como se proyectaron antes los candidatos a presidente, ¿no? Uno diría la caída de Horacio Rodríguez Larreta, un poco también señala los límites de Uspallata para la proyección. O sea, todo el poder, todos los medios, todo cosas, y sin embargo sacó 10, 11 puntos. Sí. Ahí ya ves que el jefe de gobierno automáticamente no es presidente. Sí. O competitivo hasta el final de presidente. Sí. Sí, se tiene que dar una serie de circunstancias alrededor para que pase lo de la Rúa y lo de Macri. Y vas a ver un kirchnerismo que finalmente logró lo que quería, que era resistir la crisis nacional acantonándose más en la provincia de Buenos Aires, pero hay mucha dificultad de proyección de eso por esto que estamos viendo alrededor. Sí. Entonces, yo te diría, es el poder de Jorge Macri, el poder de Axel Kicillof, que van a ser como los herederos de las viejas coaliciones en crisis. Sí. En el caso de Milei. ¿Cómo se proyecta eso a nivel nacional? ¿Se proyecta igual que antes o muchísimo menos? Entonces yo creo que para el interior hay una oportunidad. En el caso de que gane Milei, si gana más... Muy alimentada por... Me meto en una de las últimas preguntas que te quería hacer, por esto que decís. Esa proyección del interior o esperanza del interior muy proyectada por las figuras de Puyaro, Yarlora, Valdés, Frigerio, en Entre Ríos. O sea, de repente hay una liga de gobernadores del centro, por ejemplo. Sí. Competitivos de edades más o menos similares, sí. Con mucha ambición y hambre de poder, que de repente están ahí en la situación de crisis nacional expectantes para entrar para jugar otro partido. Lo que digo es, en general, yo detecto mucho eso siendo muy porteño, que es que una especie de posibilismo en la dirigencia del interior, y dicen, bueno, pero igual no se puede. Y yo creo que lo que demuestra esto es que un poco sí se puede, porque cuando hay una crisis del otro, digamos, hay un agujero, una tangente por la cual eventualmente eso podría entrar. Hoy, por ejemplo, el PRO está en la ciudad de Buenos Aires está en situación de, primero, ver qué pasa. Es una situación no de proyección para el poder nacional. Es una situación... Sí, primero otro quincho. Después vemos. Y lo mismo le va a pasar a Kicillof en el caso de una derrota. Y fíjate a dónde tuvieron que recurrir, porque llevaron un tipo de Vicente López. O sea, así es. Tampoco fue genuino. Tengo una pregunta para hacerte. Ya mencionamos un poco sobre... Escenarios es tu consultora, ¿no? Sí. Sobrevolamos un poco el tema de lo que podría llegar a ser una derrota de quien ganó en las generales. ¿Hay una lectura al respecto de... Pongámosle que gana Milei. Che, qué pedazo de jugada de Macri. Depende cómo salga lo de Milei. En principio sí. Depende de los primeros 6 meses de qué lugar se le da. En principio sí, porque yo te diría, a ver, una lectura es esa. Una lectura es,
como dice el turco así, ¿no? Como el ángel exterminado. Claro, no rompió eso de última. O sea, exterminó todo, porque va a exterminar a Patricia Bullrich, a Larreta, Al PRO. su propia construcción, al PRO, todo, pero pondría una especie de presidente, es como que se metería por la ventana a una gobernabilidad. Inclusive, porque Cristina cuando puso a Alberto, por lo menos se puso ya de vice. En este caso sería mucho más aleatorio y dada la debilidad del proyecto de Milei en términos de funcionamiento real de eso, llamémosle la gubernamentabilidad de Milei. Entonces, bueno, de poder llenarlo el gobierno, pero intervenirle mucho esa gestión. Eso podría ser un éxito de él. Ahora, si este experimento no funciona en el corto plazo, lo más probable es que el kirchnerismo sea el que quedó vivo primero. Ayer lo hablaba con un amigo por mensaje de WhatsApp y nos habíamos discutido en dos bandos en un grupo de WhatsApp de una comunidad donde chicaneábamos un poco a los militantes de Juntos por el Cambio, entre ellos radicales y del PRO, por la idea de acompañar a Milei. Como que ahí se vulneró un límite. Y un amigo me escribe y me dice, lo que no se dan cuenta es que con esta militancia hacia Milei están militando máximo 2027. Como diciendo, che, vas a encontrar de vuelta una vuelta de tuerca a esto y vamos a terminar llegando de vuelta, pero en otra forma, en otra figura, 4 años después. ¿Qué es lo que siempre Macri hizo? Macri siempre reestructuró el kirchnerismo. Macri, cuando se queja del peronismo disidente, dice, no me acompañaron, ¿viste esa idea que tiene él de que en el fondo el fracaso del gobierno de Macri es por culpa de todo lo demás? Por culpa de la autocrítica que no es autocrítica. Peña, Frigel, o de la radicales. No, o sea, nunca es él. Sí, o de la gente que no entendió que iban... Entonces ahora sí, la gente se enamoraría de las ideas de la libertad y no sé qué, bueno, irían a constituir un gobierno así. Ahora, en el fondo, el frontón que necesita es el kirchnerismo. Es como constituir juntos por otros medios. Entonces inhibe también la posibilidad de renovación dentro del peronismo. En el fondo no busca eso, ¿no? No, él busca que Cristina sea justamente quien esté de vuelta. Sí. O sea, sí. Además, si no sale, si parte el PRO va a tener un desafío, ¿no? Yo conozco, y vos también, muchos militantes del PRO, que incluso a nivel cultural, el cosmopolitismo liberal no van a ir con Villarruel, les repugna. Entonces, digamos, ¿qué puede pasar si se suman al gobierno de Milei? Que es, después, el gobierno de Milei no se sientan, no solamente no compartan su ideología, sino que además no funcione, y que después no haya oposición en el medio, que no sea el kirchnerismo. Si se suman, si van. Yo creo que no van a ir todos. Creo que de hecho la partición un poco de que estamos viendo hoy se va a mantener, con lo cual es un pronóstico muy reservado, porque uno diría, ¿cuál sería la gobernabilidad de Milei? Sería Milei con Macri. ¿Y Macri y quién? O sea, ¿quiénes serían los de Andrés? O sea, claro, ¿cómo sería? ¿Quiénes del PRO serían los que efectivamente asumirían el gobierno? Sí. Sumado a que el presidente, como ya vimos con Alberto Fernández, es relevante quién es. Sí. Esta idea de que no importa y que, o sea, y la subestimación de Milei, de pensar que Milei no tiene ninguna opinión y que lo van a manejar con el joystick, también me parece un error. Sí. O sea, no va a pasar eso tampoco, no está pasando ni ahora eso. Entonces digo, no, me parece que es todo una especie de tinglado extraño. También lo del de Massa, ¿eh? Yo no digo que el de Massa, como ya hablamos, también es complejísimo. Tengo 2 preguntas para hacerte vinculadas a un tema que es opinión pública. Sé que también piloteas mucho ese tema y lógicamente desde la consultora también. La primera es, me parece muy loco cómo se arman muchas veces los framing. Se habló mucho tiempo de, che, tenés un presidente que te lo pusieron por un tweet y es muy loco porque lo de Javier Milei, que era anticasta, ni siquiera él recibió a Macri. Sí. O sea, para mí fue mucho más crudo eso, mucho más duro eso. O sea, Milei era el que estaba sentado en una pila de 8 palos de votos y él responde al llamado de otra persona e inmediatamente al otro día se va a reunir. Y la otra pregunta es, ¿no pensás que se apuraron todos en la escena un poco? Desde Macri, Bullrich, ni hablar, hasta incluso aquellos gobernadores y comunicadores que, che, no, por ninguno de los dos, representan lo mismo. Mira, me parece que sí. Macri, yo creo que Macri busca esto, en el fondo tiene una especie de deseo secreto de esto hace años, ¿no? Que es la idea de, si vos sos Macri, decís, mira, yo tuve varias coaliciones, mi coalición... Nace muy ligado al peronismo. Estamos en Posadas, hay fotos de Felipe Solari y Narváez con Macri, o sea, quiero decir. Sí. Entonces, como diciendo, bueno, tuve mi etapa peronismo de derecha, tuve mi etapa con los radicales y ahora viene la etapa con los libertarios. Sí. O sea, Juntos ya fue. Juntos para mí se rompía de cualquier manera, pero se rompía por derecha o se rompía por centro en el caso de que la red y los radicales se hubiesen roto. Como no se animaron, al final terminó saliendo así. Sí. De hecho, habíamos escrito con Fede Zapata,
queda poco elegante la autocita, pero en este caso viene a cuento, que es: las coaliciones son una foto vieja de un mundo que ya se extinguió. Si hoy tuvieses que hacer las coaliciones otra vez, te daría Macri, Milei y Bullrich en un costado, en el medio los radicales, el peronismo, algo del peronismo cordobés y tal vez Massa, entre signo de interrogación, y el kirchnerismo acá. Eso sería más o menos lo que sería si tuviese que ideológicamente ponerle, armar un mapa. Claro. Entonces, un poco se dio de facto, se terminó dando. Entonces, entre la desesperación que tiene Macri porque Massa no sea presidente, porque es su eterno rival, y porque además sabe que conoce Massa mucho del entramado empresarial, digamos, de todo el asunto, digamos, el sotogobierno, como diría Pañi, de todo el mundo. Entonces, y Massa tiene eso lo apresura. Con la justicia muy... Eso lo apresura. Un poco ya lo quería hacer, y si se rompe junto, punto. Digamos, esta idea de que si él ya quería romperlo igual. Sí. Si del fondo en meter a Milei a discutir adentro y todo el flirteo con Milei que vinieron teniendo tanto Patricia Bullrich como Macri, que le fue muy funcional la derrota de Horacio, porque si te fijas, el enemigo de Milei eran los radicales de Horacio. Sí. O sea, lo derrotó a las PASO. Entonces me parece que el tipo va rápido porque ya es como alguien que está pensándolo hace 2 años. Entonces, bueno, encima que ganó Massa, que le precipita el coso, me parece que esa movida es así. Y me parece que los radicales y Larreta, cuando salen a hablar de la neutralidad, la presidencia, el voto en blanco, o el formato que encuentran, es una forma de que no se lo lleve puesto Macri a eso. Okay. ¿No? Es como diciendo, yo no puedo cerrar con Massa ya, por 1000 motivos de sociología profunda, así que... pero yo tengo que sacar una aclaración porque esto si no me lleva... Bueno, me empecé a remolcar y de repente terminé con Milei sin quererlo. Entonces, la acción de Macri tan rápida precipita la acción de los radicales, digamos, en el mismo sentido, simplemente para tener un lugar, para tener una posición rápida, que no los deje con Milei pegado. Vos sabés que la última entrevista que publicamos, creo, es con Santiago Koch, concejal de la ciudad de Posadas, también furbiano, y radical. Y él me dijo esto de la gran ventaja que tenemos como partido es esa organicidad donde se consultan e interconsultan todo el tiempo las decisiones. La mala que tenemos es esa organicidad donde se consulta porque no les permite llegar a tiempo a actuar muchas veces. Esta cuestión alrededor, que es la decisión política más trascendental de los últimos años, evidentemente se vio forzada por ahí. Y lo escuchás a Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Las dos opciones son malas. Massa y Milei, lo apurás un poco y a quién vas a votar. Y bueno, el voto es a título personal, pero la manifestación es del partido. Como que nunca se termina de cerrar esa idea. Y lo que parecía al principio que era un pavor a Massa, con el cambio de los últimos días y de las últimas horas, parece que no es tan así. El no definirse, finalmente. Y es que es lo que yo creo que es lo que pueden hoy. A ver, Gerardo Morales seguramente es el más masista de los radicales. Sí. Aparte tiene relación personal. Claro, tiene relación personal. De hecho, él construyó con la Guaychuk ir con Massa. O sea, es una relación que tiene 10 años. Sí. Después el mundo más de evolución de Jacobiti, Lustó, probablemente un poquito más friendly. Perdón, ¿y el vice de Morales no era masista también en Jujuy? Sí, el gobernador. Claro, no. En ese sentido, como él podía así más sostener, bueno, listo, hay que ir con Massa. Procesado como con una convención. O sea, ¿cómo sería una especie de Gualeguaychú al revés? Esta vez. Entonces, hay una discusión sobre eso. Si es llevar esta discusión, faltan 20 días. Sí. Como procesarla por una convención o dejar que cada uno se exprese suelto, ¿no? Uh-huh. Y que no prime ninguna, ¿no? Como que quede así. Una opción más cercana, porque también es raro los radicales más cercanos a Milei. En su momento, por ejemplo, Puyaro había dicho que en un caso no iba a votar a Milei, pero ahora no sé si lo volvió a decir. Se reflotó esa frase. Yo pensé que fue inmediatamente después de la elección. Había sido que era vieja, era antes incluso de ser electo gobernador. Hoy no sé, claro, lógicamente sí. Si eso va a ser así, ¿no? Es muy difícil para los radicales porque Milei es como si fuese ontológicamente antirradical. Sí. No solo antialfonsinista. Sí, es antirradical. Es antirradical. Porque ya no importa los dichos de Alfonsín, importa lo que piensa. Cuando habla de Hipólito Yrigoyen, cuando habla de 2016. Sí. Entonces, me parece que no margen para estar ahí es poquísimo, inclusive con ganas, inclusive si quisiesen, ¿no? Uh-huh. Y además, pensemos, si ya en el Juntos normal de Macri, su peso específico en el gabinete fue casi nulo, imagínense con Milei. O sea, no tiene mucha chance de... Ahora, que eso implique ir con Massa es otra cosa. Pero también uno podría decir, Massa, por lo voraz que es Massa,
los puede procesar en 2 minutos. Le puede tirar dos ministerios, no sé qué, pum, y te descuidaste y de repente sos un anexo en la estrategia de Massa. Sí. Entonces ellos tienen que encontrar una estrategia más o menos coherente, porque tienen gobernadores, porque tienen su peso en el futuro, frente al nuevo orden, sea cual sea. Porque los dos un poco los excluyen. Digamos. Menos tal vez el de Massa. Sí. Porque Massa va a necesitar de ellos porque cuando vos necesitas una transversalidad no hay nada mejor que un radical. Sí. Vos llegas a un poder, ¿no? Tenés que decir, che, tengo que construir, ampliar la masa. Por históricamente lo que representan, no hay nada mejor que meterse ahí. Bueno, como hizo Kirchner. Exacto. Con los radicales K. Ahora, como hizo la renovación en Misiones. Como hizo la renovación en Misiones. Sí. Ahora, no sé tanto el caso de Misiones, pero el caso de Kirchner era con un escenario de crecimiento de 10 puntos porcentuales de la economía. No así. ¿No? Porque eso también, a veces cuando se compara a Kirchner con Massa. No. Yo digo, o sea, ponemos el contexto económico. No huelen los commodities. Y después Kirchner, que para mí esto es central. Hay una versión del anti-kirchnerismo sobre Kirchner, donde Kirchner parece que solo era plata, caja y cargos. Sí. Y como a golpe, como diría, a golpe de sexo de falo. Pero olvidamos la parte que el chango llamaba a directores, a intendentes. Y se pasó todo. Los 2 primeros años de crisis política. Llega el 25 de mayo del 2003, asume Kirchner. Sí. A sabienda de que venía el cacerolazo y que venía... Kirchner había un piquete de 4 personas en la capital federal y iba él persona. Sí, o sea, es un tipo que restableció un diálogo con la sociedad. Sí. En persona. Vuelven las clases, va entre ríos. Mil cuestiones donde el tipo hasta la marcha de Bloomberg lo contenía. No es que solo era una especie de aparachic que el tipo estaba con... Entonces, Massa, en mi caso, va a ser difícil para Massa eso. Porque aquí yo no lo conocía a nadie. Sí. En última instancia, el tipo como aparece de la nada y construye una relación con una sociedad que lo desconocía, que solo lo había puesto. En el caso de Massa lo conocen. Yo creo que gran parte de la imagen negativa que puede llegar a cargar Massa, que no es de las más grandes que hay, pero es importante, tiene que ver un poco por, este tipo estuvo en todos lados. Que tiene que ver con la narrativa que hablábamos hoy. Macri, Milei, Patricia, todos estuvieron... Es un desafío para Massa mayúsculo. ¿Por qué? Porque como está la casta hoy, no es que juntando toda la casta, con eso ya tenés un gobierno. No, es la casta lo que está señalado. O sea, entonces el tipo agarra un gabinete y le pone radicales, como suma todo. Bueno, pero la gente estaba totalmente en contra de eso también. Y con un contexto económico así no le alcanza con eso. A eso. Sí. Obviamente que es mejor que nada. Sí. O quedar preso del kirchnerismo, pero de cualquier manera, y eso es importante porque a veces cuando se analiza Néstor Kirchner se analiza como si fuese los últimos años, no lo primero. Es cómo se reconstruyó poder desde la nada. Desde esa Argentina, obviamente el boom de commodities, sí, pero también, de hecho hasta cosas como las papeleras se explican así. ¿Por qué Kirchner sacrificó casi la relación con Uruguay? Por eso. Porque el tipo no quería tener, digamos, a su izquierda de la pared, decía después Cristina, pero sobre todo él no quería protagonizar todos los movimientos populares, ¿viste? Sí. Porque sabía que venía de un poder, convengamos que a 2 presidentes peronistas lo tiene un cacerolazo. Sí. Y otros peronistas, ¿no? Pero digo, Rodríguez todo lo que fue esa época, el poder era muy débil, como ahora. Entonces, me parece que lo que se abre es un capítulo más muy interesante. Lo mismo va a pasar con Milei. Milei es otro lo que va a pasar, ¿no? Pero que esta crisis no terminó con el que se siente ahí, ¿no? No es que esto obtura, no es que terminó capítulo final, sino que es una especie de capítulo intermedio. Milei, Malamud había mencionado esto de Milei antes de las PASO, donde, bueno, si llegas al poder o volás por los aires a los 3 meses o te transformás en Fujimori. Sí. Yo lo que veo es que se adelantaron incluso esos tiempos. Milei se transformó en casta el domingo 22 de octubre a la noche, sí. cuando habla con Macri. Se ve que es necesario en Argentina, por cómo está diseñado esa estructura, de que... Y después esto de... No me acuerdo quién era la frase de Durán Barba, el outsider, que si no gana la primera, queda viejo, digamos. O sea, dejó de ser... No, más fe, pensá esto. Una cosa era si ganaba Milei, si con el peronismo saliendo tercero. Poner en un balotaje con Bullrich. Sí, era otra cosa. Y otra cosa es llegando con un peronismo que al final no le fue tan mal. Entonces, su capacidad de reforma también va a ser más baja. Sí. Porque no es la autoestima peronista creció un poco. Sí. Entonces, en ese sentido, no se la van a hacer tan fácil tampoco. Sí. Inclusive con un peronismo roto, partido en 8 pedazos. Pero digo, esta idea de que soplar a hacer botella, digo, acá los ajustes estructurales... El margen de maniobra se achicó. Un poco. Un montón. Bien. Un montón. ¿Quiénes van a ser los grandes protagonistas de cara a lo que pase el 19 de noviembre? ¿En qué sentido? ¿Quiénes pueden torcer para un lado la manija o para el otro? Estamos en Posadas, en Misiones, y Milei ganó acá, sí. En las PASO y en las generales. Yo creo que probablemente también en el balotaje. Los gobernadores, ¿son realmente, van a ser importantes en este 19 de octubre?
¿En el 19 de noviembre? Yo creo que en un aspecto sí, que es el de la fiscalización, el aspecto más estructurante del aparato, si querés, sobre la elección, eso seguro que sí. Porque además Macri no le puede llevar eso en el portafolio a Milei. ¿Qué tiene Macri en eso? No le puede proponer la fiscalización. ¿Pero quiénes son? Los gobernadores son radicales la mayoría. Okay. Exactamente qué sería eso? Jorge Macri mandando... Y de última es Dero en Chaco todavía no fue electo. O sea, tenés todo muy coqui todavía. Por eso digo, no, en ese sentido yo creo que los gobernadores en términos de peso territorial, con todo lo que eso implica, yo creo que sí tienen. Bien. Después con la orientación del voto me parece muy relativos. Listo. A ver, vos ves por ejemplo, en los cordobeses. Si vos ves la composición del voto de Schiaretti, al final es un poco mitad y mitad. Sí. Ponerle bueno, en realidad es más complejo, pero entonces no creo que por lo que digan... Misiones arrasó el Frente Renovador de la Concordia al Misionero, pero le dijeron que no a la casta nacional, o sea, apostando a Milei. Bueno, porque Misiones es como la quintesencia del desacople nacional, ¿no? Sí. Porque es el modelo más exitoso, si querés, de su sustentabilidad junto con los cordobeses. Sí. Pero los cordobeses los atraviesa más la política nacional que acá. Sí. ¿No? Pero, digamos, funciona así. Entonces es difícil que le puedas reorientar, porque en el fondo un misionero puede decirte, no, mi deal con vos es este, vos no me digas la de nacional. Sí, tal cual. O sea, yo te acompaño acá, pero después el resto hago lo que quiero. Y me parece que no sé cuán torcible es eso en estos 20 días que quedan. Bien. Te pregunto así, ¿se puede saber más o menos qué números manejan en la consultora? ¿Qué data tiene? Empate técnico. Empate técnico. Eso es más o menos 3 puntos, cualquiera de los dos resultados. Y te diría que la mayoría de los colegas les terminan un poco parecidos. Bien. Para cerrar, quería... igualmente una cosa, sí. Es bastante milagroso para Massa. Nosotros, este balotaje simulado, ¿lo preguntás en febrero de este año? ¿En marzo? No, pero no existía. Que le ganaba a Milei por 15 puntos más. Pero te decían que eras un delirante, aparte. Sí. O sea, no, digámosle de que Massa es candidato. Sí. Porque con el kirchnerismo... Sí. Pero de que Massa es candidato inclusive daba por 12 puntos que ganaba. O sea, el hecho de que sea competitivo hoy habla un poco del milagro de lo que Massa logró hasta este punto. Sí. Bueno, me parece que así como se le pega mucho por su cuestión de panquequismo, la gran ventaja de él es esto de, bueno, si hay un tipo que puede hacer esto o que se le da lo imposible, bueno, es él. Sí. Es él, ¿qué más? Es él. Quería cerrar con este tema, nada que ver, tema local, pero sé que participaste de algunos programas donde viajaste a Israel. Sí. Y quería preguntarte un poco sobre esa coyuntura, sobre ese contexto, porque... Por acá pasó Alan Cronic, ¿lo conocés también? Sí. Hablamos sobre el conflicto. Está allá, ¿no? Él vive allá, sí. Claro. Y bueno, nos contó un poco su historia, pero obviamente hablamos mucho de la coyuntura. Hablamos un poco de la historia. Lo que yo quiero saber es, ¿vos hace cuántos años estuviste ahí? ¿3, 4? El 2018. 5 años. 5 años. Ya veníamos de conflictos ahí en esa zona, sobre todo. ¿Qué se mencionaba? ¿Cómo se vive en ese lugar? De hecho, yo fui a uno de los pueblos al borde de Gaza. Uno donde entraron los de Hamas y mataron a todos. Se llama Nefrot, algo así. Yo fui. De hecho, 2 de los argentinos que nos hicieron la guía, muy gracioso, eran como unos lelutiers que hacían muchos chistes sobre el hecho de vivir cerca de la franja de Gaza. Sí. A uno le secuestraron el hijo. Ahora, en este último conflicto. O sea, efectivamente era muy... está bien la pregunta, porque cuando yo fui era como una especie de paradójica estabilidad, ¿no? Te da la sensación de que eso no podía pasar nunca. O sea, pese a tener caminar por Israel no sentía uno zozobra, ¿eh? Claro, no, obvio. Sí, o sea, ni hablar Tel Aviv, que tiene una parte que parece Miami, digamos, en playa, don't mess with the Sohan, ¿viste? Como esa parte. Sí. Pero incluso cerca de la franja de Gaza, y no se percibía tampoco esa especie de tensión, que te la contaban, obviamente, dice, acá pueden volar misiles, vos ves de lejos, como si fuese una especie de fuerte Apache que se ve lejos. Los escudos. Claro, el domo ese. El domo, perdón. Y los edificios, la misma imagen que vemos de Gaza siempre, pero ver más de cerca eso. Sí. ¿No? Pero la sensación que te daba es que eso no podía pasar. Yo cuando vi que lo que estaba pasando, entiendo un poco la idea disruptiva, incluso en una situación que decir, ¿cómo no podía pasar? Claro, obvio. El 11 de septiembre de última es más un rayo en el medio del día azul. En este caso, decir, bueno, si vives a la Gaza podría pasar. Sí, yo lo que digo como sensación es que era como que lo tenían abrochado a nivel de seguridad, como que era imposible. Sí. Como que lo que pasó era imposible. Sí. Porque cuando se vea la reacción, también la reacción era que básicamente se asustó también. Sí, obvio. ¿No? Obvio. Porque no es algo dentro de los costos previsibles en una guerra de 50 años. Pero ¿sabes lo que pasa también, Pablo? Es como, pongámosle que los estados son personas.
fue como un golpe al ego también. Sí. O sea, esto de fallaron efectivamente los sistemas de inteligencia y es eso lo que en realidad nos estamos preguntando más que el hecho en sí. En un estado que está basado en eso. Exacto, que su gran poderío es ese. Israel es uno de los pocos estados donde los servicios de inteligencia preexisten en la nación. En general, el servicio de inteligencia se crea formado por la nación, claro. O sea, acá preexisten. Y digamos que por las características geográficas, por la rodeado de enemigos, por el geográfico me refiero. Re ignorante lo que te voy a preguntar. ¿Al Mossad te referís? ¿O eso es parte de lo que después fue el Mossad? Okay, se llamaba distinto, pero era como entre los movimientos que peleaban por la constitución del Estado de Israel, con Ben Gurión y demás, ellos tenían ya un proto servicio de inteligencia y digamos, la inteligencia es muy importante en ese punto porque vos, por la característica de Estado de Israel, no tiene la capacidad de reacción, tiene que ser inmediata. Bien. Es grande como Tucumán, entonces digo, no, tiene que saber antes, básicamente. Saber antes, en este punto, es importante para todo el mundo, pero para los rusos es distinto que para un israelí. Sí. ¿No? Porque tiene el margen de maniobra que tiene si le chufan la primera piña, es mucho menor, ¿no? Entonces, eso pasó en la guerra de los 6 días, y bueno, y pasa ahora, ¿no? O sea, esa idea de qué pasó para que se movilice, porque además uno diría es un ataque que son miles de personas que tienen que saber eso. O sea, digo, mira, al final lo que entraron con bulldozer, todo eso, cuanto más sabe uno un secreto, más fácil que se filtre, ¿no? Sí. Y así todo. No pudieron prever. Y yo creo que todavía no hay una explicación, ¿eh? Es una cosa que incluso yo leo mucho sobre ese tema, de discusiones sobre qué sucedió exactamente y no está claro. Yo que no sé nada, lo más cerca que puedo estar de eso es haber visto Fauda. O sea, la respuesta que dan es, no, bueno, ellos dejaron de usar celulares hace un año o hace 6 meses y se comunicaban. Y yo decía, pero eso también es vulnerable por cualquier sistema de inteligencia. ¿Cómo puede ser que...? Claro, no, y además hay una discusión sobre eso interesante que es, en los servicios de inteligencia hay como 2 grandes ramas. Una que se llama HUMINT, que es Human Intelligence, y otra es SIGINT, que es Signals Intelligence. Bien. Una es la tecnológica, que es el pinchado de teléfono, y la otra es tener un ñato... Infiltrado al espía. Sí, el viejo y clásico infiltrado, que independientemente de que el tipo que te dice, no te dice la foto satelital que te muestra del misil, sino te dice dónde están pensando que apunte, ¿no? Y eso parece haber fallado. Porque uno diría, está bien, cortan el celular, pero entonces... Fauda es eso, digamos. Claro, vos no tenías nadie ahí. Y pasa esas cosas. Por ejemplo, se dice que antes de la invasión a Irak en 2003, Estados Unidos no tenía ningún espía en el gabinete de Saddam Hussein. O sea, ningún personaje que les informase. Sí, tenían todo lo que pueden todo lo que la tecnología puede dar. Sí, ¿no? Pero no había ni un chango ahí adentro. Exactamente. La última pregunta ahora sí que te hago, aprovechando que estás acá y vinculado a este tema. ¿Por qué Argentina es tan relevante siempre en este tipo de acontecimientos? Ahora somos la nacionalidad, que obviamente no sea israelí, que más personas secuestradas y no sé si incluso asesinadas tuvo en este conflicto. Tenemos acontecimientos, sobre todo en una época que vos estudiaste muy bien, que fueron los 90, como el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. ¿Cómo Argentina entra a jugar tan fuerte ahí? Bueno, hay una explicación más cultural y si se quiere... histórica, que es la alta presencia de la colectividad judía en la Argentina, ¿no? Entonces, eso, digamos, los conflictos que implican Israel o los conflictos que implican la colectividad judía tienen un impacto naturalmente en la Argentina. O sea, ¿Eso se da después de la Segunda Guerra? ¿O es previo? No, eso se dio un poco siempre, pero sobre todo después de la Constitución del Estado de Israel. Porque, digamos, que es ahí después de la Segunda Guerra. Claro, después de la Segunda Guerra. Fíjate que en Argentina se decía vinieron los nazis, pero también estaban como los nazis, los judíos, en el mismo territorio. Y fíjate cuando fue, por ejemplo, lo de Eichmann, el secuestro de Eichmann. O sea, Eichmann vivía que lo sacan con un mameluco acá en el aeropuerto. Vivía en San Martín. Sí. Ricardo Clement se llama. Sí. Y lo sacan y ahí Argentina corta relaciones con el Estado de Israel un rato. O corta por lo menos, por ejemplo, por eso... Claro, porque lo saca la Mossad de Argentina. Lo secuestran sin decirle al gobierno y se lo llevan porque suponen que el gobierno... sobre todo los servicios de inteligencia argentinos, estaban infiltrados por gente filonazi, que eventualmente le iba a avisar al tipo. Sí. Entonces deciden no decirle y llevárselo derecho. Sí. Pero sí está tamizado y en los 90, digamos, después tuvimos los 2 atentados. Por eso es un momento como preocupante también para Argentina esto, porque es ponerle que declaran que la guerra es global. Claro, y que cualquier objetivo, que de hecho un poco lo es, ¿no? Entonces hay una amenaza de bomba nuevamente. Una pregunta interesante y preocupante sobre la Argentina hoy es esa, que es en este grado de quilombo que tenemos nosotros con las elecciones, con el Estado, nos pasamos para uno más. Con presidente que no existe, con una transición a un gobierno de tal vez Milei. Sí.
¿Y quién se está ocupando de estas cosas, no? Sí. O sea, ¿quién está mirando las cosas más, no solamente de la economía, sino de la seguridad en Argentina en casos de este estilo, ¿no? Porque, de hecho, en Buenos Aires, un poco la zozobra que tiene muchas escuelas y muchos centros culturales de la comunidad judía es por eso también. Porque se percibe que el Estado argentino está en cualquiera, yo me voy a seguir en un contexto en donde puede pasar esto. Esperemos que no, te quiero decir, pero es simplemente por una cuestión de casuística de lo que pasó antes, el Estado argentino debe estar en alerta máxima en ese punto. Muchísimas gracias, hermano. Pedazo de charla. Gracias.